Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. Este va a ser el video número 2 en continuación de lo que es fundamentos de PMI aplicado a un proyecto farmacéutico. Me tardé un poquito en sacar el video porque estaba analizando la manera, creo yo, un poquito más clara y entendible de explicarles este tema, ya que es algo extenso. Pero bueno, vamos entrando en materia, ¿va? El video pasado les había mostrado en la parte número 1 lo que eran los procesos de inicios, lo que básicamente desde un video todavía anterior habíamos definido el cómo nació un proyecto, ¿no? Y en el video pasado, donde ya estábamos viendo la parte de la aplicación, llegamos a revisar esta parte de los procesos de inicio, donde tuvimos como un entregable final el Project Charter, ¿no? Este documento es el que nos sirve para fundamentar toda la información de nuestro proyecto, que es la base para lo que vamos a revisar el día de hoy, que es este video, donde ya me estoy metiendo en la parte de los procesos de planificación. Bien, entonces, como les decía, el video pasado se trató de este segmento, ¿no? Tenemos nuestra etapa de inicio con sus 10 áreas de conocimiento. Estos son conceptos que hay que empezar a tener en mente. Grupos de procesos, inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control, cierre. Áreas de conocimiento, que son 10, que son todas estas que estamos viendo aquí, ¿no? Y la vez pasada platicábamos de lo que significaba, de lo que podíamos detectar o identificar en cada una, para a su vez generar nuestro Project Charter, que en este caso sería para el proyecto de la instalación de una tableteadora. Bien, ahora vamos a brincar al siguiente grupo de proceso, que es la planeación. Y aquí voy a resaltar esta parte del alcance, esta área de conocimiento, porque realmente es la más importante o la que nos va a dar un punto de referencia para todas las disciplinas. Es parte de lo que les voy a ir explicando poco a poco y que pues tenía esa forma de cómo poderlos explicar de una manera un poco más clara para que les quedara más asentada la idea, ¿no? Bien, entonces, primero para nuestra definición de alcance, vamos a utilizar una herramienta que se llama WBS o EDT, también se le conoce así, ¿no? ¿Qué es WBS? Es Work Breakdown Structure o estructura detallada del trabajo. ¿Qué es esto? Básicamente es descomponer un proyecto en varios paquetes de entregables. Esto puede ser paquetes de ingeniería, paquetes de trabajo, o sea, son formas en las que divides la operación para identificar de mejor manera lo que vas a hacer. Un ejemplo que le he dicho a muchas personas, que es donde creo que a veces les queda más claro, es, por ejemplo, cuando organizamos con nuestros amigos una fiesta, una comida, ¿no? Si lo vemos de cierta manera, cada paquete es, por ejemplo, la comida, la bebida, el lugar, y a veces cada uno de nuestros amigos se encarga de un paquete, ¿no? Y al final todo junto es un solo proyecto, que en este caso fue una fiesta. Si lo vemos de esa manera, también es qué tanto lo desglosamos, que esa parte es cómo lo vas desprendiendo a su vez en paquetes más pequeños, ¿no? Entonces aquí vienen las preguntas. ¿Por qué debemos de empezar por aquí? Porque básicamente esta herramienta lo que nos va a ayudar es a visualizar efectivamente todo lo que podemos necesitar en nuestro proyecto. Entonces, haciéndolo de esta manera, vamos a poder visualizar realmente lo que es el alcance. Aquí muy importante tomar en cuenta que lo que estamos revisando del proyecto, lo que vamos a desglosar, está alineado completamente con lo que estábamos definiendo al principio, lo que es el proyecto y el producto del proyecto. Voy a ir para allá más adelante para que les quede más claro, ¿no? ¿Qué tan detallado debe ser esta herramienta? Hay una frase sencilla, pero a la vez compleja para la aplicación, ¿no? Es tan grande o tan simple como tú tengas el control. Repito, si lo trasladas al ejemplo de una fiesta o de algún otro proyecto, unas vacaciones, ¿qué tanto desglosamos una lista de tareas? Eso depende de mucho de cómo sentimos o cómo percibimos nosotros el control o cómo aseguramos nosotros el control de ciertas tareas, ¿no? Bien, entonces les comentaba, primero, lo más importante, hay que tener claro lo que es el proyecto y el producto del proyecto. En este caso ya estamos hablando varios videos sobre el tema de la instalación de una tableteadora y accesorios del control. Este es el proyecto. Bien, ¿qué va a generar o cómo debemos de visualizar este proyecto en este ejemplo como lo venimos manejando? Es un equipo de tableteado instalado y operado bajo un enfoque GMP con el objetivo de incrementar 40% de la productividad. Estamos hablando de un concepto algo teórico, ¿no? Pero esta parte es clave, ¿no? Un enfoque GMP, porque ahí en automático descartamos o hacemos a un lado
todas esas veces que se define un proyecto como ingresar una máquina, abrir un área, meter un nuevo equipo, cuando le damos el enfoque de cómo va a generar negocio, es cuando realmente se amplía nuestro panorama para definir un alcance. Pero venga, vamos viendo entonces cómo lo estamos aplicando. Si nosotros lo vemos de esta manera, ok, mi proyecto es esto, pero yo para llevarlo a un enfoque GMP, pues necesito cumplir varias, digamos, normatividades, guías y algunas referencias que me van a decir, así es como lo llevas a cumplir GMP. Esto, un pequeño paréntesis, es parte de la otra área de conocimiento que tenemos, que es la parte de calidad, donde definimos los criterios, ¿no? Pero bien, vamos aterrizando la herramienta. Tenemos claro el proyecto, tenemos claro su producto. Ahora sí, vamos revisando ya con el proyecto cómo vamos a desplegar los paquetes de entregables. Ok, entonces esto que les voy a estar mencionando aquí es una recomendación, solamente es para que hagan un panorama un poco más amplio o simplemente extiendan sus proyectos a cosas que quizá no han visualizado, ¿no? Esto no es limitativo, obviamente es un ejemplo porque necesito hacerlo de forma compacta, pero quizá les va a hacer ver cosas que muchas veces dejamos fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi proyecto de una tableteadora que buscamos que trabaje bajo condiciones GMP, el primer paquete de entregable, evidentemente, y el más fácil es el equipo. Esto es una entrega física, que ahí sí lo desgloso. Lo primero que voy a ver en este, digamos, como un subpaquete, es el equipo de tableteado, equipos de dosificación, una aspiradora, controles en proceso, ¿no? Y en la parte documental, porque estamos buscando GMP, recuerden, debemos entregar cierta documentación, ¿no? Esto es algo muy simple, es algo muy, muy compacto de lo que se entrega realmente de una información hacia un equipo de proceso. Pero básicamente en el paquete de equipo, los paquetes subsecuentes podrían ser estos como ejemplo, ¿va? Yo les sugiero hacer digamos, segregación de una entrega física y una entrega documental, porque al fin de cuentas la documental complementa el cierre completo del proyecto. Ahorita vamos a ver por qué. Otro paquete que podemos ver de cierta manera muy fácil es la parte de instalaciones, aunque aquí es donde generalmente empiezan los errores, ¿no? Quizá necesitamos ampliaciones, seguramente necesitamos acabados, porque este tipo de proyectos suelen tener modificaciones a las instalaciones, pero probablemente ya es donde empiezan aquí los temas, ¿no? Oye, las estructuras, si no soporta el peso, los accesorios. Hay unas cuestiones que a veces no estamos visualizando, pero ya cuando te lo preguntas primero así en papel, pues ya empiezas a visualizarlo, ¿no? Mismo caso con el tema documental. Hay planos, fichas, cálculos que nos van a respaldar toda esta parte de instalaciones. Otro punto generalmente muy visto, aunque suele tener también, suele desprender proyectos nuevos aparte, es la cuestión de los sistemas críticos, ¿no? Si hoy, por ejemplo, donde voy a meter este equipo de tableteo tenía una operación diferente, pues el HVAC tengo que analizar en función de, por ejemplo, su carga térmica, su cumplimiento normativo, aspectos que deben ser relevantes para que, por ejemplo, cuando yo opere mi máquina, opere bajo un enfoque GMP. ¿Qué es esto? Sus condiciones, por ejemplo, de limpieza, temperatura y humedad relativa, ¿no? El tema de sistemas críticos, el aire comprimido de aceite, este es donde muchas veces tenemos fallas, ¿no? Ves un punto de uso, ok, aquí lo voy a agarrar y muchas veces no está ni calculado en presión o en volumen de aire para el equipo que estamos instalando. Por eso es importante visualizar lo que mi equipo me puede rebotar a otros proyectos, ¿no? Colector de polvos. En este caso, también un error muy común en instalaciones es cuando ves el equipo, por ejemplo, de tableteado, dices, aquí tiene su aspiradora. Pero vaya, el colector de polvos es un requisito para calificar instalación, es para calificar el cuarto. Los cuartos deben de llevar inyección, extracción y colección, ¿no? Entonces es importante que identifiquemos si nuestro enfoque GMP se cumple con la instalación que tenemos actualmente, si no, como les comentaba, vamos a detonar un nuevo proyecto. Y de esta parte es muy obvio y es donde muchas veces tenemos un montón de información, es toda la cuestión de ingenierías, pruebas, planos ASBIS de la parte, digamos, de los proyectos que se van desarrollando con sistemas críticos, ¿no? Otro paquete que yo le hago digamos, esta segregación aparte porque es muy, muy importante y son de las cosas que malamente muchas veces se viene dando de reporte, es la parte del sistema de control, ¿no? Aquí, por ejemplo, al ser el tipo de equipo que estamos hablando, pues necesitamos un cumplimiento normativo para las cuestiones de auditoría, ¿no? La parte de la comunicación, la arquitectura de red de instrumentación, toda la parte que nos va a dejar un sistema de control conforme a qué? A cuestiones GMP.
Aquí ya haces consulta, por ejemplo, a la guía del GAM5, ¿no? Que es para las buenas prácticas de automatización. Y pues su documentación, aquí también tenemos un montón de información que hay que desarrollar. Entonces, este suele ser una brecha cuando compras el equipo, porque muchas veces estos de los que asumes o dejas, digamos, como de lado el tema de que vaya a cumplir o no vaya a cumplir el equipo como tal, ¿no? Es algo que particularmente les recomiendo que hagan una revisión específica. Pero bien, entonces aquí ya tenemos nuestros equipos, nuestras instalaciones, sistemas críticos y sistemas de control. Ya con esto estamos en condiciones GMP. Pues no, todavía nos hace falta algo muy importante, que es la parte del seguimiento documental. Porque sí, yo con instalar la máquina no he terminado, no es productiva, no está representando negocio. Para eso debo de llevarla a que se dé de alta en mi sistema de gestión de calidad, donde generalmente, por darles un ejemplo, son los documentos que se manejan en casi cualquier empresa farmacéutica, ¿no? El control de cambios, requerimientos y el análisis de riesgo y un plan de trabajo. Este plan de trabajo se compone de toda esta información, ¿no? Y obviamente los dictámenes, porque los dictámenes, como son subsecuentes, mi equipo va a ser productivo hasta aquí, hasta que llegue a mi dictamen de desempeño. Es cuando prácticamente entregas las llaves del proyecto. Aquí tienes tu máquina lista para producir tu 40% más con un enfoque GMP. Entonces, realmente toda esta herramienta nos va a servir para poder identificar el panorama completo de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, aquí es donde les comentaba al inicio, qué tan robusto, qué tan amplio lo debo de hacer, dependerá mucho de tu proyecto. Qué tan desglosado debo de hacer todo, digamos, mis tareas subsecuentes, va a depender mucho del proyecto, de las herramientas, el control, los recursos con los que cuentes para desarrollar el proyecto, ¿no? Pero esta herramienta sí te sirve mucho para verificar todo lo que tienes realmente que hacer, pero depende mucho de esta definición. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el producto del proyecto? Grábense mucho esta parte de qué produce mi proyecto, qué está buscando, porque luego aquí también nos andamos a veces perdiendo buscando cosas que quizá no son las más certeras en lo que estamos tratando de asentar con el proyecto, ¿no? Bien, ok, entonces, digo en esta presentación, en esta diapositiva, perdón, definición del cáncer, punto de partida. Bien, ¿a qué me refiero con esto del punto de partida? Teniendo como de una definición de alcance nuestro EDT, podemos empezar a desglosar el resto de requerimientos para las otras 10 áreas. Bueno, en este caso ya son 9 áreas de conocimiento. Por ejemplo, ya que sé exactamente qué necesito, imagínense el tema del equipo, instalaciones, sistemas críticos, control, documentación y calificación, ahora sí puedo tener un panorama realista del tiempo. ¿Cuál es el error común? Ves la duración del tiempo de entrega de tu proveedor a que te la lleve máquina, le sumas cualquier par de semanas en instalación y ya asumes que tu proyecto tiene una duración X, pero lleva todavía mucho más detalle, ¿no? Porque es cuando, oye, ¿qué tal que necesitamos modificar el sistema crítico, las instalaciones, toda la parte documental? Esto va a depender mucho, pues, de cómo identificamos nuestro alcance. Mismo caso para el tema del costo. Generalmente vas a ver el costo de la máquina, uno que otro costo de las instalaciones, pero se pierde de vista muy comúnmente la parte del costo en modificaciones a sistemas críticos, ¿no? Y a veces esta parte que les comentaba se excluye muchas veces de los presupuestos las cuestiones de sistemas de control. Entonces, al igual que con el tiempo, mi costo de verse de cierta manera así, pues termina siendo algo mucho más grande, ¿no? Eso es muy importante cuando estás sometiendo tu proyecto a una valoración de retorno de inversión, porque realmente tu retorno tiene que ser sobre el costo total, no sobre el costo del equipo, que es algo que normalmente no se ve. La parte de la calidad ya lo mencionábamos, ¿no? Tenemos nuestros estándares y guías que nos van dictando para que esto sea un GMP que debe de cumplir. Aquí puse unos ejemplos de unas muy sencillas, que generalmente son las que se busca cumplir, ¿no? Esta parte de la comunicación vamos a indagar más adelante en cada una de estas áreas de conocimiento para explicarles con el mismo ejemplo qué deberíamos hacer, ¿no? Pero la parte de comunicación depende mucho pues también de cómo, quién es aquí va ligado con esta del lado de los interesados, cómo le comunico a un comité directivo, al equipo de trabajo, al comité técnico, al comité del proyecto, a las autoridades. Esta parte de la comunicación es muy importante porque, por ejemplo, el tema de la máquina. Siendo un equipo nuevo, estás normativamente obligado a notificar a la autoridad antes de poderlo utilizar. Eso se suma a nuestro cronograma, ¿correcto?
Entonces, por eso es muy importante identificarlo. La parte de riesgos, digamos, este alcance, el EDT nos va a servir para poder mapear un poco mejor nuestra matriz de riesgos, porque quizá aquí vamos a empezar a detectar cosas que al inicio no vimos, ¿no? Desde esa parte más claro que les decía, la cuestión de sistemas críticos. Oye, ¿qué pasa si el aire comprimido no me da? Detonas otro proyecto, no es un riesgo ya detectado y que tienes que armar un plan de acción. En la parte de los recursos, aquí también ya vas a identificar más allá de lo que normalmente ves, ¿no? Una cosa dices, ok, es proveedor, es ingeniería y es fabricación. Bien, pero también necesitas el área de soporte con validación, con documentación, con calidad, otro montón de áreas que involucran actividades para que nuestro proyecto cumpla con el enfoque GMP. Las adquisiciones. Si originalmente solo estábamos viendo la compra del equipo y algunas adaptaciones, pues esto nos va a ayudar a que veamos, oye, pues también necesitamos revisar este tema del sistema de control. Necesitamos revisar quizá un poco más del tema de servicios, asegurar un proyecto independiente de ampliación, de HVAC, de cosas de ese estilo, ¿no? Pero la parte de adquisiciones tiene que ir totalmente alineada con la cuestión del alcance. ¿Por qué? Porque este lleva un vínculo totalmente directo con la parte del costo. ¿Qué voy a comprar? ¿Cómo lo voy a comprar? Se alinea totalmente con el tema del costo. Y digamos, un factor, una combinación de estas dos informaciones es lo que voy a estar vigilando a lo largo de mi proyecto para decir el proyecto sigue dentro de los márgenes esperados de gasto, el ejercicio del gasto, ¿no? Si ya di mi anticipo, si voy gastando o pagando conforme a los avances. Estas cuestiones de costo y adquisiciones van muy ligadas. La parte de interesados, que esto básicamente es lo que comentaba aquí ligado con comunicación, ¿no? Vamos a profundizar más adelante en esta pequeña gráfica que habla sobre el poder y el interés, ¿no? Los interesados se clasifican en función de esto, de qué tanto poder y qué tanto interés tienen hacia el proyecto y cómo debemos de gestionarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo, regresando al enfoque de para qué hice el EDT, ya que tengo clarificados mis entregables, puedo identificar de mejor manera a mis interesados, ¿no? Quizá había algunas figuras que no las tengo en el radar, como lo que les comenté ahorita, por ejemplo, de Cofepris, ¿no? Debo esperar a Cofepris y haciéndoles una reseña muy breve de eso. Cofepris, por ejemplo, si lo clasifico, es alguien que tiene poco interés en mi proyecto, pero tiene mucho poder, porque ellos podrían dictaminar que no lo utilicemos, ¿no? Esa es la cuestión de clasificación de interesados. Y al final, toda esta parte, todas estas áreas de conocimiento se conjuntan en una sola, que es la integración. ¿Qué es la integración? No es otra cosa más que amalgamar todos los planes de trabajo, toda la cuestión, por ejemplo, ya tengo mi cronograma, ya tengo mi presupuesto, tengo mis aspectos de calidad, tengo mi matriz de riesgos, mi tabla de recursos, todo esto es la integración de mi proyecto. Pero por eso comento que la parte del EDT es un punto de partida, ¿no? Este es el que me va a pivotear hacia todas las áreas de conocimiento. Entonces, entre mejor defina mi alcance, mejor voy a poder planear mi proyecto y mejor lo voy a poder integrar para hacer unas mediciones más correctas de los factores relevantes que normalmente son cumplimiento de alcance, cumplimiento de costo, cumplimiento del cronograma, ¿no? Básicamente es lo que les mencionaba de la triple restricción, cómo vigilamos un proyecto. Bien, entonces, ya haciendo un resumen breve con esto que les acabo de explicar, hoy hicimos una revisión un poco más detallada de cómo hacer nuestra definición de alcance, ¿no? Esto obviamente con el EDT vamos a poder brincar a los siguientes pasos, que son requerimientos de usuario. A la vez, esto nos va a servir, por ejemplo, para hacer los pequeños requerimientos de usuario a los diferentes proveedores, ¿no? Si ya con el EDT detectamos ciertas disciplinas donde hay que ser más específico, desarrollamos eso, que al final se van a complementar con un solo requerimiento de usuario de nuestro proyecto, ¿no? Y si se fijan, de cierta manera le dimos una pasadita a lo que podría significar las otras áreas de conocimiento en la etapa de planeación. Quiero ser muy puntual en esta parte de que estamos todavía en la planeación. Aquí lo que tiene que arrojar todo esto es nuestro plan de proyecto, que esto es un punto justo antes de entrar al sistema de gestión de calidad, que lo vamos a explicar un poco más adelante, ¿no? Pero bueno, voy a seguir en los siguientes videos explicando con el mismo ejemplo de la tabletadora cómo vamos a empezar a hacer una propuesta de la elaboración del cronograma, los presupuestos y continuar con esta parte de las áreas de conocimientos como tal, ¿no? Solo era lo que les comentaba, ¿no? Me tardó un poquito en subir el video porque estaba tratando de ordenar la información y ver cómo lo podríamos explicar sin perdernos y quedarnos como que en cuál video me quedé o cuál sigue de cuál, ¿no?
Entonces espero que les haya quedado un poco más claro con esto. Bien, pues de mi parte sería todo. Ya saben que igual cualquier cosa de alguna duda, algún comentario que me quieran hacer, quedo muy atento ahí a algún posible comentario de aquí. Si no han visto los videos anteriores, por favor los invito a que los revisen para que también lleven cierta estructura en cuestiones de lo que estamos revisando, ¿no? Que mi idea también es de que si vemos un video en específico lo vayamos entendiendo, pero obviamente estoy tratando de darles un breve resumen de lo que es toda la gestión del proyecto. Entonces sí es muy importante que los puedan ir llevando con el seguimiento que los estamos subiendo, ¿vale? Pero bueno, pues muchas gracias. Espero el siguiente video no tardarme tanto porque ya tengo un poco más clara la idea. Y pues reitero estoy a sus órdenes para cualquier comentario, ¿vale? Sale, pues muchas gracias. Hasta luego.